Hoy es 4 de agosto del 2013. Bueno, Padre, venimos ante la presencia de usted para orar y agradecerle por este día, que podamos santificar su santo nombre, y ser guiados por Santo Espíritu, por su santa palabra, que podamos tener un conocimiento de las cosas que han acontecido, que sirvan de ejemplo para nosotros, que podamos crecer cada vez más y más a la altura, a la anchura de Cristo Jesús, que podamos aprender también de este servicio, que no seamos solamente unos oidores, sino también que podamos ser hacedores, y conocerla a ustedes, sus atributos, que usted es santo, que usted también es justo y es recto, lo que usted también demanda de nosotros. Vamos a cantar ahora un himno, nacional, que es el número 179, y es Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, en el coste del que solo encuentro paz en ti, rico y limpio manantial, en el cual ahogado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin pesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tanto de pagar, mientras haya de vivir y al instante respirar, cuando vaya a responder en tu justo tribunal, de mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Muy bien. Los que me conocen, o sea, son muy poquitos, ¿no? Saben que siempre me gusta contar cosas mías y decía, ya hice esta introducción hace mucho tiempo. Pero son parecidas las introducciones que hago, pero en sí tienen o sea, otra enseñanza. Es como la misma, pero en sí la aplico por otro lado. Cuando tenía 20 años, ya saben que me llamaron para ir a la prefectura. Y en ese tiempo fuimos alrededor más o menos éramos de unos 5.000 más o menos, entramos ahí y nos empezaron a listar y nos empezaron a contar, y creo que era más o menos cerca de unos 5.000. Tuvimos casi 2 años estudiando ahí, fueron instrucciones militares, muchos se iban y pocos eran los que quedaban, ¿no? Y al término de 2 años me recibí de cabo segundo ahí de motorista naval de lanchas alemanas MTU Gesser, ¿no? Y me acuerdo que cuando tiramos los gorros para arriba que teníamos, estábamos vestidos de blanco, yo era 179, algo así, no me acuerdo si habíamos quedado 300 y algo, 500, no me acuerdo. Y me acuerdo que cuando nos habíamos entrado eran cerca de unos 5.000 que nos habían contado. Y fuimos mucho lo que fuimos llamados, pero poco lo que quedamos ahí adentro. Y por eso que en el día de hoy nos toca estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico también es algo así como estaba, perdón, el libro de Números, no Levítico, como vimos en el domingo pasado, números. Y vamos a ver que se hacen dos censos acá. Y también, como yo estaba contando en la introducción mía, vamos a ver que muchos fueron llamados, pero pocos son los escogidos, que van a quedar acá. Voy a hacer primero una pequeña introducción sobre más o menos lo que es el libro de Números, y después vamos a tratar de
de buscar una aplicación espiritual para nuestras vidas, ¿no? Porque más allá que es un libro histórico, cosas que han acontecido a personas reales, no como la epístola de Pablo que dice, te mando esto, ustedes sean así, de esta forma, sino que es un libro histórico y bueno, le sucedieron a ciertas personas, pero también tiene un mensaje espiritual porque todas las escrituras las tiene inspiradas también de Dios para nosotros, así que vamos a tratar de buscar una aplicación también espiritual para nosotros, ¿no? Vamos a ver que en el capítulo 1 Dios manda a Moisés a censar al pueblo. Después, o sea, del segundo año que habían salido ellos de Egipto, como venimos viendo todas estas introducciones nosotros, abuelo de pájaro, para poder entender, se habían censado. Censar es como, no sé, ahí para acá cuando viene a censar, cuando hay para ver cuánto hay en Mar del Plata, para contar más o menos cuando tiene, o sea, debemos entender el libro de 1 Corintios, dice que Dios es un Dios de orden. Entonces Dios ordena y antes de administrar y de poner y dirigir un lugar, vos también cuando estás en una batalla, nosotros como yo estaba en un campo allá, en un campo, digo, en una instrucción militar, los que estaban a cargo instruían, sabían cuando ve acá, entonces ustedes 10 del pelotón tal, o de la cuadra Tigre Dorado van a estar de aquel lado, ustedes van a estar imaginaria acá, y vos tenías que saber qué grupo tenías para estar en una iglesia también. También, bueno, Dios también está alistando acá, para que puedan entender una terminología, que lo que está sucediendo en el desierto, y va a censar a las personas. Y de ahí para esta misión está encargado Moisés, ¿no? Y ahí todo lo que estaban actos, o sea, de 20 años para arriba, como acá en Argentina en la época se hacía el servicio militar, después se dejó de hacer, por X razones que no viene al caso. Pero se contaron alrededor, dice en el libro de Números, de 603.550 varones que estaban aptos para la guerra y para pelear. Eso es lo que dio el censo, ¿no? Cuando vimos en Génesis 3 y 16, vemos que Dios le dio una promesa a Abraham que él iba a multiplicar su descendencia. ¿No te acordás cuando habíamos visto eso? Le dio una promesa que yo haré de ti una nación. Bueno, acá estamos viendo la promesa, la palabra de Dios que se cumple en toda ella, ¿no? En todo su esplendor. Dios está cumpliendo la palabra y se ha transformado en una nación cuando le prometió a Abraham. Una de las cosas debemos entender también en este censo, que Yahvé o Jehová, o Ja, Dios es llamado el pastor, el gran pastor. Y un pastor debe contar a sus ovejas. Él sabe que tiene todas sus ovejas, si así tenga 100 ovejas y tiene 99, sabe que una le falta y las tiene que contar, una por una, y las conoce por su nombre. Así que vemos que está bien acá Jehová contando todo su pueblo, o sea, para saber, pero era también para alistarlo y ponerlo en diferentes cargos dentro de donde le va a poner diferentes tareas, ¿no? Como que sucede dentro de las iglesias también, ¿no? Acá en el libro de Levítico, perdón, en Números, me quedó en Levítico la semana pasada, en el libro de Números vamos a ver que acá aparta cierta tribu que llamaba Leví, que habíamos del tribu de Levítico, para una tarea específica, que ellos iban a hacer, vamos a decir, lo que iban a estar encargados de las cosas santas. Vimos en la través en Éxodo 32-26, cuando estos levitas, ellos iban a hacer, en esa época hemos visto que se volvieron a la idolatría mientras Moisés estaba arriba, esto lo vimos en Éxodo otra vez, y ellos se volvieron un becerro de oro que había hecho Aarón, y bueno, pero estos levitas, en una parte donde Moisés, en Éxodo 32-26, Moisés dice, ¿quién está conmigo? Y entonces los levitas se fueron ahí, y ellos, no sé si leyeron o escucharon la audio Biblia en Éxodo, la otra vez que no vimos, estos matan a 3.000 personas que adoraron el becerro de oro. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Ellos, o sea, fueron fieles a Dios. Entonces acá vemos en el libro de Números que Dios los va a premiar. ¿Y con qué? Siendo custodio del tabernáculo y los tesoros, ¿no? Ellos se encargaban de cuando campaban o cuando marchaban, ellos eran los que montaban el tabernáculo, transportaban
porque nadie podía tocar y nadie podía ver estas cosas santas, sino aquellos que Dios había designado. Y esto eran los levitas, ¿no? Eran solamente ellos no eran contados en el censo, esto que se hizo, ellos no eran. Ellos eran aparte, estaban en un censo aparte, los levitas, que solamente Dios había apartado por su fidelidad para las cosas santas. El pueblo era pueblo, los levitas estaban encargados de las cosas santas, ¿no? En el capítulo 2 vamos a ver que Dios distribuye a cada tribu, o sea, como Él quiere. Esto era para evitar las envidias, los conflictos que pudiera haber. Entonces Dios era el encargado. Ellos estaban, vamos a decir de una forma, eran gobernados por Dios. Después vemos que más adelante van a ver que eso no sucede. Pero en este caso eran gobernados por Dios. Era Él el que mandaba y dirigía al pueblo de Dios, ¿no? Para asignarles. Dentro de la iglesia, o sea, en los días de hoy vemos que Dios también sigue haciendo lo mismo con su pueblo. Él es el que designa, el que da los dones, que levanta pastores, ministros, ¿no? En el capítulo 3 de Números vamos a ver que los levitas se los instruye para que estén ejerciendo su oficio de sacerdote. Yo estoy viendo todo por arriba, por si no lo terminamos. Tenemos el año tal, fue un censado y no terminaríamos mal. Estoy haciendo un poco de la hipnosis de lo que sería un poco todo el capítulo, un resumen nada más para poder entender lo que estamos viendo y después vamos a hacer una aplicación. En el capítulo 3 se está diciendo que se les instruye para que ejerzan el oficio de sacerdote. Dios les instruye cómo debe hacerlo, ¿no? En Romanos 12:7 dice que si el de servicio, el de servir. Entonces Dios es el que da los dones, ¿no? Y los levitas, que era la tarea de ellos era que ellos mataban al animal para sacrificarlo, ¿no? Y los sacerdotes los rociaban con la sangre y quemaban la gordura. Esa es la función más o menos de los levitas, aparte de levantar y transportar las cosas santas, eran también de matar al animal. En el capítulo 4 vamos a ver que ellos no se lo empleaban a los levitas, sino hasta cuando tenían 30 años. Cuentan también los judíos que hasta los 25 años ellos podían entrar como aprendices, pero durante 5 años ellos tenían que estar estudiando y viendo cómo se hacían, pero no podían administrar. En 1 Timoteo 3:6, Pablo nos enseña que los ministros no deben ser neófitos. Entonces podemos aprender de esto, de que para poder administrar o estar en un cargo como oficial o adentro, primero Dios los capacita y no puede estar cualquier persona, vamos a decir, un mes convertido, ya acá yo voy después de un mes convertido, sino que Dios, fíjate que acá pasaba casi 5 años donde lo tenía instruyéndolos, aprendiendo, para después Dios lo preparaba y lo ponía para otra tarea, pero en ese tiempo Dios lo venía instruyendo. Y después de que lo tenía instruido, Dios, sí, dice, ya te instruí, te aparté, ahora te voy a utilizar para algo. Dios hace eso. Vemos que Cristo, a los 30 años, como vemos la oficina acá de los levitas, Él empezó a ministrar. No sé si me vienen siguiendo, o sea, los levitas empezaron a los 30 años. Cristo empieza también a los 30 años, 3 años, hasta los 33 años. También Juan el Bautista también empieza así, ¿no? En el capítulo 8 vamos a ver cómo se habla un poco de las lámparas del candelero. Y que estos se encargaban también de ahí adentro de prenderla, ¿no? Esas eran las luces del santuario, y esta solamente era de la dedicación de los levitas. ¿Qué podemos aprender de esto, del candelero de las luces que ellos tenían que encender? En el libro de Salmo dice que tu palabra me es lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1:19 también dice que la palabra es como antorcha que está iluminando. Entonces, adentro del santuario, aquí esto no es un santuario porque nosotros somos santuario, dice 1 Corintios 6:18, pero si nosotros queremos ver bien, nuestros ojos deben estar iluminados por nosotros lo que vemos, debemos llenarnos de la palabra de Dios, la cual a nosotros nos va a iluminar para poder ver bien. Si no, estamos viviendo en un mundo donde está caído, donde hay tinieblas, y ese es el principio, vamos a decir, algo
una enseñanza espiritual de la que podríamos aprender. No sé si se puede llegar a entender un poco. Todo esto era también, vamos a decir, una sombra de lo que iba a venir, porque Cristo también dijo, yo soy la luz. Entonces Cristo también es la luz. También nosotros entendemos que también nosotros somos luz, Mateo 5:14, vosotros sois la luz. Y Cristo también dijo que es la luz. La luz no se pone para esconderse abajo de la mesa y ya está, sino para alumbrar, igual que la sal. Si la luz se pone de abajo, esa luz en vez de estar ahí arriba, yo la pongo allá acá, no alumbra nada. Yo la tengo que poner no alto para que pueda alumbrar las cosas. Entonces podemos aprender eso del capítulo 8. En el capítulo 10 y el 11, en el capítulo 10 acá en adelante ya empieza un poco lo que allá hace disgustar a Dios. Y ahí donde me voy a empezar a centrar un poco más, en el capítulo 10 en adelante, donde empiezan los conflictos. El pecado, perdón, hoy estoy con el libro de Levítico, estoy sí o sí me quedé el domingo pasado. Estamos en el libro de Números, capítulo 10. ¿Qué vamos a aprender del capítulo 10 de Números? Vamos a ver en el versículo 11 en adelante que Israel parte del Sinaí. Y en el año segundo, o sea del mes segundo, del día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, dice en el capítulo 10, versículo 11. Habían estado ahí ellos 2 años, desde esa parte de que habían salido de la esclavitud, cuando habían sido. Y en ese año, dice que la nube, o sea, Yahvé, que estaba ahí, se levanta, ¿y qué sucede? Cuando la nube, no sé si se tiene entendido, se movía, el pueblo se levantaba y empezaba a seguir. Entonces, vemos que empieza ya, ahí, ya empieza ya a transitar, ya empiezan a caminar ellos, ya, van a empezar, se levanta ese campamento que estaba en el monte de Sinaí, y que ellos estuvieron durante un tiempo ahí, ¿no? Y vamos a ver, acá podemos aprender que Dios los dirigía y Dios los gobernaba. Hoy en el día de hoy, por supuesto, somos gobernados por su santa palabra y su santo espíritu que nos ilumina a nosotros. Pero vemos que ellos también eran guiados, no andaban solamente así a ciegas, sino Dios los estaba dirigiendo. Hasta esa época Dios los estaba dirigiendo a ellos, ¿no? Y se empezaban a mover. En el capítulo 11 vamos a ver cómo el pueblo empezó a hacer algo de lo que más o menos es el tema de hoy. Es la queja. Capítulo 11. En la Biblia de América que yo tengo dice el pueblo se queja contra el Señor. La Reina Valera 60 no sé cómo dirá. Pero en este dice, Jehová envía codornices, dice en el capítulo 11. Sí, en eso pasa. Pero en la que yo tengo, esta dice, el pueblo se queja contra el Señor. Y en el versículo 1 dice así, y el pueblo comenzó a quejarse, dice así, ¿no? A quejarse en la adversidad al oído del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. En el día de hoy quizás no le damos tanta importancia a una queja, o una murmuración. Muchos dirán, ¿qué quiere decir que una queja? Yo estuve buscando en el diccionario, ¿qué es queja? Y quejar puede encontrar manifestar con la voz, dolor o pena, expresar uno una disconformidad o un resentimiento. Un resentimiento es guardar un enojo o algo que no me gustó. Entonces quejarse es expresar con mi voz, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces empiezo a quejarme. Eso debería ser quejarse, no estar de acuerdo con algo. Entonces el pueblo de Dios se quejó de la adversidad, o sea y eso dice que oyó Dios. Vamos a ver que Dios oye todo, acá un número, vamos a ver cómo Dios estaba oyendo siempre. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, dice, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Y ahí dice que Moisés empezó a orar y el fuego se apagó, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Vemos cómo Dios no le gusta que se queje. Hoy no le dan importancia. Hoy el pecado si hay pornografía, es el pecado. Si hay adulterio, es pecado. Pero vemos que acá, para Dios quejarse, imagínate que hoy te quejes y Dios se enoje la ira y te tire fuego. O sea, que Dios va y te tire un fuego así, y te consuma toda acá parte del barrio así.
¿Pero por qué? Porque te quejé. Entonces vemos que para Dios el quejarse, vamos a ver después, Él no está conforme, no está conforme con Dios. Y Dios manifiesta su ira desde el cielo, ¿no? ¿Por medio de qué? Tirándole fuego. ¿Mm? ¿Y ellos qué querían hacer? Dice que ellos se quejaban. ¿Por qué? Porque ellos querían comer carne en el versículo 4. Él dice, ¿quién nos dirá de comer carne? Dice el versículo 4. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla y los ajos. Versículo 5. Y ahora no tenemos apetito, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná es como una semilla de cilantro y su aspecto como el de bedelio, dice. Y bueno, y ahí vemos lo que sucedía, que ellos juntaban, bueno, y ahí Moisés empezó a llorar, oyó a llorar al pueblo por su familia, y bueno, entra un par de sucesos que interviene siempre en Moisés, ¿no? Y termina influenciando, como decía, el pastor de la congregación. En el versículo, fíjate que dice en el versículo 14, dice, Moisés hasta se llega a cansar del pueblo, pobre Moisés, porque si yo, en el versículo 14, yo no puedo llevar a este pueblo porque es mucha carga para mí, dice. Y en el versículo 13 dice, ¿de dónde conseguí carne para dar a este pueblo? Porque clama a mí diciendo, dame de comer para que comamos. Y Moisés sigue hablando con Dios ahí, ¿no? Es como que ya quería que lo matara. O llévame a tu presencia, dice ya el pastor. Estoy cansado de este pueblo que se vive quejando, lo más nada. Y Moisés ya en el video ya lleva bastante años en esto, pues ya empezó hace rato, llevamos con el libro de números, o sea, bastante viejito estaba Moisés. Y bueno, ahí dice Dios, sucede un par de cosas que Dios le manda que consagre a un par de personas, que no le voy a tocar en esta parte. Lo que sí voy a tocar es que en los versículos 32 y 34, dice así, en el 31 dice que salió parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como en un día de camino de este lado, un día de camino de otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra, ¿no? Bueno, todo lo que sucede, ya lo han escuchado sobre Ubiro, lo habrán leído, y Dios le prometió que iban a comer como un mes. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, Sí, eso estaba por decirlo. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices y el que recogió menos recogió 10 hombres. Y los tendieron para sí. Pero el versículo 33 dice, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes de la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Bueno, aquellos exegéticos, aquellos estudiadores en el hebreo, no es que Dios te lo dice que lo mató apenas estaba masticando, sino que no se traduce bien acá en el hebreo. Pero se cree que, porque Dios le prometió un mes que iban a comer, o sea, no es que llegó la codorniz y los que estudian el hebreo dicen de que no, que después, la verdadera traducción en el hebreo sería antes que se acabaran, no que se la van comiendo. Pero sea como sea, dice que mientras estaba ahí comiendo, dice, el Señor le encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala, ¿no? Hay una parte donde no me acuerdo donde vos la leíste, que dijo que le iba a salir hasta por las narices, no me acuerdo en qué versículo estaba. En el 20. Dice, si no todo un mes, ve acá está donde le promete, dice, en el 19 dice, no comeré un día, ni 2, dice, ni 5, ni 10, dice, ¿no? Dios le dice que si no, que todo un mes te le va a dar, hasta que os salgan por las narices y os sea aborrecible. ¿Quién lo está diciendo, Moisés? Es la voz de Dios, esto está escrito, es Dios mismo hablando. Porque haber rechazado al Señor, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Dios se disgustó con este pueblo que se quejó, porque al final del sermón vamos a aprender qué es lo que logramos con la queja, por qué nos quejamos. Y este pueblo se había quejado, y Dios dice, ¿quieren esto? Bueno, yo se los voy a dar, hasta cuando le salgan por las narices, tanto que lo querés, dice Dios. Y a veces nosotros queremos algo y empezamos a pedir, no entendemos por qué.
¿Y por qué suceden estas cosas? Y vemos los otros que, uy, que esto lo tienen. Así no estaba mejor cuando yo estaba en otro trabajo, ahora que soy cristiano, las cosas me están saliendo de estas cosas y no me gustan. Y empezamos a quejarnos, ¿no? Y no sabemos. Creo que la mejor forma, creo que vamos a ver, cuando veamos cerrando sermones, siempre orar lo que sea la voluntad de Dios, ¿no? Porque la nuestra siempre es para mal, ¿no? Y entonces vemos cómo dice que se encendió la ira de Dios y cayó una plaga muy mala. Y por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Ataawa, dice, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Ataawa, el pueblo partió para Acerot y permanecieron en Acerot. Ahí quiere decir, en la que yo tengo, dice las tumbas de la codicia. En esta traducción decía tumba de los codiciosos. ¿Qué quedó ahí? Dios mandó que quede esa gente que Dios mató con esa plaga que se quejó. Dios dice esto, que quede asentado por quejarse, que quedará, que se llama tumba de codiciosos. Porque no estaban conformes con lo que yo le di, con ese maná, le mandaban, decían que era algo liviano, y Dios le mandó esa queja nada más de querer comer. Yo estoy cansado de comer esta comida, que no llego a fin de mes, que esto, que lo otro, al final llegan más que yo. Así dice Dios y los disciplina, por codiciar, por no aceptar lo que yo te estoy dando. Y vemos que lo grave que es, ¿no? En Hebreo 3, 17 al 19, yo me estuve buscando los textos porque si no iba a terminar. Hebreos 3, 17 al 19, dice así. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Dice, veamos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El escritor del libro de Hebreos nos muestra lo que va a suceder dentro de un rato, que Dios les hace, como de un rato que Dios, a partir de esta murmuración que empiezan después, y se va a grabar, Dios no le va a permitir que entren en el reposo, ¿no? Que vamos a ver dentro de un rato. Y en el versículo 12, capítulo 12 de Números, vamos a ver que sigue esta murmuración, pero ahora va a cambiar. O sea, vamos a ver, si te han estudiado el libro de Números, lo han escuchado por lo menos con la audiovilla, van a ver que esta murmuración Dios la tomaba como que era para él. Se estaban quejando contra Moisés, pero Dios se lo hacía suya, que era porque era a él, estaban murmurando contra él. El capítulo 12 de Números, yo en el subtítulo que yo tengo dice murmuración contra Moisés, dice en la que yo tengo, la traducción mía. Bueno. María, o Miriam, como otra traducción, en la mía dice Miriam, pero hay otra, en la Reina Valera, que 1960 me parece que dice María, pero en otras traducciones dice Miriam y Aarón, dice que hablaron contra Moisés, o murmuraron contra Moisés, ¿no? O sea, eso es lo que hicieron, ¿no? En el capítulo anterior vamos a ver que ellos, el problema fue la codicia. Y la codicia es un apetito desordenado de una riqueza, un deseo demente, de algo que ellos anhelan adentro de ellos, ¿no? Pero acá vamos a ver que ellos se están quejando, acá se están murmurando. Y la causa dice que era, en el versículo 1 dice que contra Moisés por una mujer cusita, con que se había casado. Bueno, acá los historiadores creen que no era una etíope, una mujer morocha. Algunos creen que era una mujer más oriental, que se había casado. Pero el asunto es que empezaron a murmurar, empezaron a hablar. Y también empezaron a decir, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Porque Dios, como yo le dije en el capítulo anterior, estaba oyendo. Y acá vemos que de nuevo Dios, ¿qué dice? Oyó de nuevo que María hablaba. ¿Y qué hizo? Que esta murmuración a veces influye en alguien. ¿En qué influyó? En su hermano en Aarón, porque estaba en contra de Moisés, ¿no?
y solamente por Jehová habla, dice. Y acá vemos que cuando se trató del becerro de oro, Moisés había sido manso, había sido celoso en este caso. Pero en este, cuando se trata de él fue manso, él no le dio tanta importancia. Acá vemos que él no se enoja, no hace nada de eso. Cuando se trató del becerro de oro, él dice que rompió las tablas y corrió así por contra de este pueblo. Pero acá dice que no. ¿Qué aprendemos de esto? Que el siervo de Dios, a veces cuando es injuriado, no le importa, excepto que por ahí si él es injuriado sabe que se lo están diciendo a Dios. Entonces él busca el bien del otro diciéndole que se arrepienta, porque sabe que está ofendiendo a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué podemos aprender de este capítulo 12? Podemos aprender que, uno, de que el siervo de Dios confía en Dios, sabiendo de que Dios va a juzgar. Mire la venganza, dice Dios. No venguéis vosotros, dice en Romanos 12, 19 en adelante, si no me equivoco. Y sabe que Dios va ¿y qué dice? Dios le mandó que lepra a María. Dios le disciplina mandándole lepra a ella, y vemos que Aarón queda libre, pero Aarón puede ver eso, de que lo que le sucede a la hermana, ¿no? Y lo saca fuera de la congregación, en sí la disciplina, pero después vemos que después se la restaura a María y vuelve de nuevo, ¿no? Y ella queda de nuevo consolada. En primera de Timoteo 5:13 podemos aprender algo de las mujeres que le gusta o tienen este pecado, ¿no? Que lamentablemente no todas las mujeres tienen, pero la mayoría tienen este pecado. Y en primera de Timoteo 5:13 dice así: y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino que son también charlatanas y entremetidas, y hablando de cosas que no son dignas. La palabra charlatanas, ahí en el griego, koiné, quiere decir diábolas. Cuando estas personas, o estas mujeres, son diábolas, el diablo es difamador, con que Dios os dijo esto, y siempre tratando de difamar, de atacar, y eso es lo que se trata de este pecado de murmurar, de chismear, y escuchar lo que dice el otro. Mirá que podemos aprender que Aarón no había hecho nada, pero a veces estar escuchando por teléfono el chisme del que te habla el otro. Aarón fue culpable de haber prestado su oído, que es para justicia de Dios, y para escuchar alabanza, y para escuchar himno, y para escuchar la palabra de Dios, y para escuchar todo lo que es bueno, lo verdadero, lo que es justo, lo que es recto, lo prestó para escuchar el chisme. Y Dios lo tomó como pecado también, a pesar de que él no estaba. Entonces debemos tener cuidado de no sentarnos en sillas de escarnecedores, de esas personas. Podemos aprender eso de este capítulo. Por eso digo que es bueno el Antiguo Testamento también, porque podemos ver la ira ahí palpable de Dios, que en el Nuevo Testamento a veces no se lo ve, sino en los primeros capítulos de la iglesia primitiva, cuando Dios mata a Ananías y Zafiras y otros, pero después ya no los vemos, o sea, Dios obrando así. Pero en el Antiguo Testamento vemos como Dios castiga acá a María o a Miriam, como quiera decirle, echándola afuera y mandándole en el pecado, ¿no? Bueno, tienen que orar y una parte de cosas, hasta con ella es de nuevo. Pero vemos que ella es disciplinada y después vuelve de nuevo adentro de la congregación. En el capítulo 13 de Números, ahora volviendo, vamos a ver que ellos no confían en Jehová, en su palabra. El mío dice los 12 espías. ¿Qué sucede acá? Bueno, para que nos puedan entender, Dios le había prometido entrar a una tierra que Él le iba a dar donde fluía leche y miel. Y ellos, vamos a ver que ellos le dicen de que ellos quieren mandar 10 espías. Bueno, Moisés consciente, van hasta allá y toman 2 espías que van a ir a espiar a esta tierra. Bueno, ellos vuelven después de ahí, o sea, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender de esto que sucede acá? Que Dios le había dado su palabra ya. Dios le había prometido a ellos que Él le iba a dar la tierra prometida. Dios promete en su palabra, Dios es veraz, Dios no es un Dios que miente.
Cuando vemos en el Nuevo Testamento, o sea, vemos que ellos vienen con información primero, que decían que eran gigantes, que le iban a, como si ustedes lo han leído todo el capítulo, esto lo han escuchado, ellos tenían información que eran muy grandes. Y bueno, algunos historiadores creen que sí, que existían. Y hasta incluso dice que Goliat, vamos a ver cuando me toque predicar un poco de David, como vamos adelante, Goliat provenía de esta tribu, ¿no? Vamos a ver que en la parte que en la antigüedad existían gente grande, ¿no? No es que algunos dicen que alegorizaban que tenían miedo y que lo vieron como grande porque las murallas eran muy grandes y como eran muy grandes y acá iban a haber gigantes. Pero no, sí existían gigantes, gente grande. Entonces, para ellos que eran gigantes, ¿no? Algunos juegan al baloncesto y terminan allá arriba, así. Para mí, yo le puedo decir gigantes, pero son altos. Y para ellos quizá eran gigantes, ¿no? Pero eran... ¿Y qué sucede? Ellos se asustaron. Lo malo es que Dios le había dado su palabra y Dios le había dicho que iba a ser de ellos. Y acá podemos aprender el pecado, o sea que vamos al libro de Hebreo, que habla mucho de esto, que no confían en la palabra, que se llama el pecado de la incredulidad. Porque ellos tienen que mandar de espía. A menos que lo vea con mis ojos, en sus manos, o vea a su costado, no creeré, dijo Tomás. Y Cristo cuando se aparece, ¿qué le dice? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Cuando Tomás no le creyó a Cristo. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista. Entonces cuando Dios promete algo, tanto Dios promete que va a haber un juicio, que estas cosas van a pasar. Dios dice, vamos a ver más adelante en el capítulo 19, cuando Dios dice, no juntéis con ciertas personas, en sí vamos a aprender que ahí se les llama muertos. Pero hay un principio que debemos aprender de eso, ¿no? Y vamos a ver en este capítulo 13 que solamente 2 personas son las que Dios promete, y acá vamos a ver cómo se cumple. Dios promete que solamente 2 personas de esos, del censo que había al principio que dije que eran 603.550 varones aptos para la guerra. 2, nada más, de esos 653.000, de 603.550. Dios dice, solo Caleb y Josué van a entrar. Y los que tengan de 20 años para abajo, esos sí van a entrar, sus hijos. Pero sus hijos van a quedar para que vean lo que yo voy a hacer con sus padres. A veces Dios te va a mostrar lo que va a hacer con tu familia, con tus padres, para que tú aprendas. Va a decir, solamente tus hijos o tu hija va a entrar. Yo prometo esto. Y ellos van a quedar, y ellos van a ver, y no van a entrar, porque Dios le ha dicho, ¿por qué? Porque han sido incrédulos. Cuando Dios les ha llamado, dice, yo les prometo entrar. Era un símbolo de entrar al cielo, la tierra prometida, también es Cristo el descanso, y Dios le da la palabra y ellos no creen. Vamos a ver que Josué y Caleb, 2 viejitos, porque son viejitos, tienen 80 y pico años, imagínate de viejitos, dice, iremos, los comeremos como pan, dice, a esos gigantes. Y el lindo, hay una alabanza que es vieja, que yo no la canto más, pero decía, aunque gigante, bueno, de ahí es que yo, imagínate un viejito, a mí me daría vergüenza que un viejito de 80 y pico de años dice, lo comeremos como pan, y así, lo comeremos como pan. Y unos fortachones de 20 años así, que ya tienen una fuerza tremenda, tengan miedo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un viejito le pueda tener eso y los jóvenes, ¿dónde están? Entonces lo que sucedió es eso, que Dios prometió, y vamos a ver más adelante que Dios cumplió. Y fue que solamente iba a hacer entrar Caleb y Josué, ¿no? Y Josué, vamos a ver cuando nos toca estudiar el libro de Josué más adelante, es un tipo del Señor Jesucristo, que es por medio de Cristo es que vencemos y vamos a entrar al cielo. Esta parte, cuando ellos hablan que eran como gigantes, me hace acordar cuando estuve estudiando un libro que tuvimos acá durante un par de meses, llamado El progreso del peregrino.
donde Cristiano es atrapado por el gigante, desesperación, y es llevado al castillo de la duda, y él dice, ay, miserable de mí, algo así, no me acuerdo bien, hace tanto tiempo, qué tonto que fui yo, dice Cristiano, estuve preso acá, y estaba junto con no me acuerdo si estaba con Fiel o con Esperanza creo que estaba. Y se acordó, yo tenía la llave de la promesa, y se bien del abre, y hizo una alegoría de que, con Fiel estaba, ¿no? Y él sale. Eso nos mostraba que él se había olvidado de las promesas, de Dios, la palabra, yo te prometí. Y él se fue al castillo de la duda. Pero será que Dios me prometió la entrega de la tierra, pero yo cómo será. Es cuando la duda te atrapa, te lleva gigante desesperación, que no sabes cómo que va a suceder, y no confías, te olvidás de Dios, que Dios te prometió que Él te iba a hacer. Y vos empezás a confiar en tu fuerza, en el brazo del hombre, en la carne, no confías en el poder de Dios, ¿no? Y entonces lo que sucede es que empieza a pasar esto, la duda, la desesperación, el gigante te lleva a su castillo, pero no te olvides que tenés la llave de las promesas, ¿eh? Él venció la muerte, yo tengo la llave, dijo, Cristo, ¿no? En Apocalipsis. Entonces, por medio de él, o sea, me hizo acordar esa parte donde él se acuerda, pero entonces, y ellos no confiaron acá en la promesa que Dios le había dicho, yo le haré entrar. Y ellos vieron el problema, ahora me quedé sin esto y aquello, y estos problemas, y mi señora, y el trabajo, ¿y dónde está Dios? Y nos olvidamos de Dios a veces porque los problemas son como gigantes a veces, y creemos que no vamos a poder llegar, ¿no? Pero debemos aprender a confiar en Dios, ¿no? En el capítulo 14 vemos, ahora, mi traducción dice, el pueblo se revela, que el pueblo se empezó a quejar, contra Moisés y Aarón, y lo querían apedrear, acá lo querían matar a Moisés y Aarón, porque las cosas que le sucedían, las situaciones, ¿no? que había, que le estaban pasando, que ellos querían, en el versículo 2 dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, ¿por qué no traes a esta tierra para caer de espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas, no será mejor que nos volviéramos a Egipto. Y se empiezan a rebelar contra Moisés y ellos, ¿no? Y lo están queriendo matar a Moisés y a Aarón. Estoy haciendo un resumen más o menos de lo que sucede ahí, ¿no? Pero en sí, aparece de nuevo el Señor para defenderlos, ¿no? Cuando suceden estas situaciones o estos problemas, yo creo que sale lo que hay dentro de tu corazón. O sea, cuando hay un problema, creo que en ese momento vas a escuchar lo que hay adentro. Va a salir la queja, la disconformidad, porque uno no está de acuerdo, y es a veces como Dios trabaja con nosotros. En Hebreos 4:11 dice así, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y este pueblo se empezó a quejar y a no ser obediente a la palabra de Dios. Fíjate que en el versículo 11 dice, versículo 11 del 14 dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor mismo? Si vos decías, ¿lo querés escuchar hablar a Dios? Dice, pero ¿cómo puedo hablar? Dios no habla. Vos abrís la palabra de Dios y lo podés escuchar. Al Señor hablando, dice, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo en otra traducción podría decir, no me creerá? ¿Hasta cuándo no me creerán? Será. A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios había hecho un montón de señales a ellos y ellos no creían en que Dios iba, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Fíjate que en el libro, también vuelvo de nuevo a Hebreo, yo dije que iba a andar cuando empecé esta serie, andar un poco en el libro de Hebreo, pero el autor de Hebreo es poderoso
en la Escritura y nos muestra un poco del Antiguo Testamento para que podamos entender, ¿no? Un poco del Antiguo Testamento lo podemos entender a la luz del Nuevo Testamento. En Hebreo 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortar los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Siempre se desvían en su corazón. A veces Dios manda ciertas cosas y porque ya nos congregamos, porque ya tenemos buena doctrina, no somos con las demás iglesias herejes, creemos que está todo bien y estamos cómodos, quizás no tenemos todas las cosas, pero decimos, bueno, creo que voy por buen camino. Y nos empezamos a como desabrochar el cinturón y a poner cómodos, y no empezamos a escuchar tanto la voz de Dios cuando Dios nos manda ciertas cosas, y el corazón se empieza a endurecer. Debemos tener cuidado de eso, de que no suceda eso, que el corazón de nosotros se pueda endurecer, porque Dios dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? Si Dios está prometiendo cierta palabra y cierto algo que va a decir, entonces vemos que... Pero vemos en este capítulo 14 también cómo una vez más Moisés tiene que interceder a través, o sea, de ellos. Vemos en la figura más de Moisés, la que sería la tipología de Cristo, de 1 Timoteo 2:5, que dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y si ya lo han leído, o sea, vemos que en el versículo 19 dice que perdona la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, y Dios, bueno, le perdona a esta generación. Pero, ¿qué le dice? En el versículo 30, de cierto vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré establecer, excepto Caleb, hijo de Genofé, y José, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quien te dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y acá vemos como Dios le dice a los padres, ustedes no van a entrar, por haber despreciado cuando yo les di la oportunidad. Ahora van a ser sus hijos o sus hijas las que yo voy a tomar y ustedes van a ver, ustedes van a morir y ellos van a entrar. Y eso es lo que Dios promete. Dios promete, sus padres van a morir y ustedes van a ver cómo sus hijos entran, por no haber confiado cuando yo le di la oportunidad de que entraran. Y eso es lo que sucede con este pueblo que no quiso creer a Dios, no le quiso creer cuando Dios le dijo que iban a entrar. Vemos en el capítulo 14, en el versículo 36 y 37, que dice que aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Esto es por traer este mal informe, por traer todo esto, porque acá fueron los que trajeron vamos a decirlo, el informe, no, era un grande, y trajeron el pueblo y se asustaron. Y por haber traído eso al pueblo de Dios, Dios les mata a estos que fueron con ese informe. Y eso es lo que sucede, Dios mata a estas personas, ¿no? Estaba diciendo en el versículo 36 y 37, sí. Porque hicieron que dice el versículo 36, toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la tierra. ¿Qué lograron esta gente con esto? Que la gente murmurara, que no confiara en Jehová, a causa del informe que había traído. En los versículos 44, fíjate que ellos dicen, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, 14:44, antes del capítulo 15.
Más, y ni en el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento, dice. Y descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban la región montañosa y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolo hasta Horno. ¿Qué aprendemos cuando ya termina en la última parte, en los 2 versículos del capítulo 14? ¿Qué podemos aprender? Que el pueblo era obstinado. Cuando Dios les dijo, tomen esta tierra, ellos dicen, no, son como gigantes, tenemos miedo. Y cuando Dios le dice, ustedes no van a entrar en la tierra, entonces ellos, vemos que en el el versículo 44, de 14-44, dice que ellos se obstinaron y quisieron, ahora sí, que ahora que vos decís que no vamos a entrar, ahora sí queremos entrar. Y acá vemos la obstinación del pueblo, ¿no? De querer entrar cuando Dios le dice que no. Obstinado, ahí la palabra también en hebreo podría decir, se enorgullecieron, ¿eh? En Habacuc 2:4, primero vamos a ver acá Habacuc, después voy a ver Romanos, pero Habacuc 2:4 dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Si hubieran creído, hubieran vivido, pero no quisieron. Y en Romanos 1:17, dice, Pablo, también nombrando a Habacuc, dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Juan 3, versículo 18, Juan 3:18, dice así, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que a muchos les gustan este texto que voy a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Y siempre digo lo mismo, pero nunca leen el 36, leen el 16, Juan 3:16, pero el 36 nunca nosotros no lo lee, porque el 36, lectura así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Leer ese versículo habla de la ira de Dios, pero el versículo 16 habla del amor de Dios. A mí me gustaría que haya un equilibrio siempre entre el amor y la ira de Dios, porque en el 16 dice que Dios amó, está bien, pero en el 36 también vemos que la ira de Dios está sobre ellos, ya permanece. Dios ha prometido en su palabra que va a haber un juicio. Dios también ha prometido que por medio de su Hijo nosotros podemos ser justificados. Hay muchos que no creen, que no obedecen, son obstinados en su corazón y Dios les promete que van a morir, que ya la ira está sobre ellos. Y muchos se burlan, no creen, les predicás, ya va a haber tiempo para esto, soy joven, me puedo divertir. Y yo he visto muchos jóvenes, incluso cuando estaba en la prefectura, he visto morir a un chico que era, un chico digo porque yo había estudiado, y nunca supe cuál de los dos murió, me acuerdo. Era rubio, lindo, o sea, por decir como le gustan a las chicas, no como para todo el morocho, así todo, medio feo, solamente mi señora me dice que es lindo. Como el auto Citroën, ¿no? Le gusta solamente el dueño. Él estaba por tirar un cabo es lo que se usa en los barcos, así como un se llama calabrote, se dice, porque son unos cabos así, no son como unas solitas así, lo tuvo que tirar así y se fue para la mar, así, cayó entre, nosotros le decimos, está el barco y esa parte que está así, que no me acuerdo se llama, el muelle, se fue bajo el barco y murió, jovencito. Voy a vivir para siempre, dicen, o tengo tiempo, los 40, los 50, no sabemos cuánto Dios te viene a pedir, dice necio, vengo a pedir tu vida. Y muchos no creen, ¿no? Son obstinados, pero Dios vamos a ver que cumple su palabra. Y el no creer, pecado de incredulidad, no creer lo que Dios dice, puede traer también esto, ¿no? No sabemos cuándo puede pedir Dios la vida de nosotros, de nuestros familiares, tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Entonces vemos que la obstinación de ellos.
¿Qué podemos aprender también del capítulo 14? Que ellos se rebelaron contra Moisés. Y Moisés también, aparte de ser un tipo de Cristo, vemos que también es un tipo de pastor. Y por ahí nos enojamos, porque es verdad, yo ni nadie de los que pastorean somos perfectos, tenemos nuestras fallas, procuramos tratar de parecernos cada vez más y más, tratar de ser inexprensibles, pero todavía no hemos llegado a la perfección. Pero no olvidemos que Dios nos ha puesto y Dios nos va a demandar. Y en Hebreos 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Este pueblo se quejó contra Moisés, contra aquel que Dios había puesto. Moisés, cuando se trataba de que a él lo atacaban, lo juraban, Moisés no hacía nada. Pero cuando se trataba de las cosas del Señor, Moisés rompía la tabla y decía, ¿por qué? Porque era celoso del Señor. Y a pesar de que lo atacaban, y ustedes si te han escuchado su audio biblia, ¿verdad? Vamos a ver cuando Moisés se inclinaba, se tiraba y mientras ellos lo estaban atacando, Moisés oraba por ello. Señor, dice, no los mate. ¿Acaso, dice, permitirás que este pueblo, el mundo pueda decir, acaso Jehová no los pudo sacar, los tuvo que matar? Hazlo por tu santo nombre. Intercedía mientras este pueblo obstinado. A veces sucede que la congregación se pone a murmurar contra el pastor o ve alguna falla que tiene, y podemos aprender en las cartas pastorales que Pablo a Timoteo le dice que contra un pastor que no toma acusación a menos que sea con 2 o 3 testigos, como vemos en la ley del Antiguo Testamento. Es algo grave, o sea, es mejor ir y tratar de corregirlo, si vemos que se está desviando o está haciendo algo malo, pero no ir a injuriarlo más públicamente así, sin tener pruebas. Sino creo que lo primero que debemos hacer, no contra un pastor, sino con cualquier hermano, llamarlo aparte y tratar de hacer los pasos, ¿no?, que Dios manda. Y eso vemos que este pueblo no lo quiso y se rebeló contra Moisés. Y bueno, vemos que Dios le termina disciplinando. Vamos llegando en el capítulo 16 de Números, y en el capítulo 16 de Números, ¿qué vamos a aprender? Otra rebelión. ¿La rebelión de quién? De Coré. No sé si lo han leído. Esto es tremendo para aquellos que no lo han leído. Acá se revela Coré con 250 hombres. Pero ¿qué sucede? Dice así: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coá, hijo de Leví, contra Datán, fíjate, algunos hijos de los levitas, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, se levantó unos cuantos, como Satanás. Satanás cuando se rebela contra Dios se levantó unos cuantos ángeles, ¿no?, caídos. Acá Coré vemos que también se levanta contra ella. Cuando Moisés escuchó esto, se cayó sobre su rostro, y habló Coré, y todo subió diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es él, y el santo, y bueno, empieza de nuevo. Imagínate la vida de este hombre, de este pobre pastor, ¿no?, con toda esta congregación que se le levantaba siempre en contra de él, a pesar de que él estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Bueno, lo que podemos aprender acá, yo estoy tratando de resumir un poquito lo que sucede acá en todo esto, ¿no? Pero vemos como Dios, en una parte de acá, Dios es increíble. Yo cuando lo leí, ya lo había leído hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando leí vemos que Dios agarra y abre la tierra. O sea, Dios abre la tierra y estas personas son tragadas. Son tragadas, ¿no? En el versículo 27 dice así: se retiraban pues de los alrededores de las tiendas, de la puerta de sus tiendas, dice, y junto con su mujer y sus hijos y sus pequeños.
Y Moisés dijo que en esto conoceré que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Y si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la muerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que le pertenece, y desciende vivo al Seol, entonces sabré que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y ellos y todo lo que les pertenecería descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y se cerró y perecieron en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, corrían así, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y los consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios del medio de la hoguera, pues son santos y esparce allí las brasas. En cuanto al incensario de estos que habían pecado a la costa de sus vidas, que se hallaban en ellos lámina batida para cubrir el altar, puesto que se presentaban delante del Señor y con santos, será por señal los hijos de Israel. Cuando uno puede leer esto es tremendo, ¿no? Porque yo me pongo a imaginar, está hablando la persona y Moisés dice, bueno, si no me creen que tal cosa, y si ustedes han leído los primeros vídeos, van a ver como Moisés, no solo eso, sino él estaba pidiendo por favor, que Dios, y nada, no es que Moisés dijo, ahora van a ver que yo soy acá el manda más, y ahora cuando yo diga esto, sucede esto. No, él le pedía, es como diciéndole, sería como hoy le estamos diciendo, arrepentite, no sigas con esta vida. Está mal, cuando el pastor está hablando y diciéndole, Dios va a venir a un juicio, Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno. Y a veces sí, que la persona dice que si te han leído acá, o escuchado sobre la Biblia, dice que Coré se paraba así, frente a su campamento, como un orgulloso así. Y en un momento ya Moisés no tuvo más y se corrió y sucedió lo que dice, ¿no? Y por medio de Dios y descendieron vivos. Y así va a suceder cuando Dios venga, traerá un juicio, y a veces le decimos a las personas, y no olvidemos que acá está hablando del pueblo de Dios, a veces le tenemos que decir al pueblo de Dios, deja de hacer esas cosas y no te comportes así, va a venir un juicio. La murmuración es mala, no te quejes contra el pastor, no te quejes contra tu esposo, porque Dios es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos, y es así, Dios va a pagarle a cada uno, ¿no? Y eso es lo que sucede. Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor, si lo quieren buscar. Y vemos que los hijos de Coré quedaron, acá, porque en el número 26:11 dice que sus hijos habían quedado vivos. En el capítulo 16, versículo 41, dice así, pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. ¿No había terminado de pasar eso, que el pueblo quiso de nuevo? Murmuró de nuevo. Imagínate que sale la tierra y Dios lo conoce, y al otro día yo me levanto y digo, pero vos fuiste pastor, que vos oraste y Dios vino y castigó a mi familia. Yo pienso y digo, wow, qué tremendo, ¿cómo es posible? Acá vamos a ver que mueren 14.700 personas cuando Dios trae una plaga. Si lo han leído, lo han escuchado, Dios mata a 14.700 personas. Y son frenados porque interviene una vez más Aarón. Moisés le dice, corre Aarón, y Aarón toma el incensario, y no solo eso, sino que Aarón se va, mientras venía cayendo la plaga, venía muriendo ahí todos esos de los 14.700, Aarón lo que hace es increíble, va corriendo así, se para frente a Dios, así, frente a la ira de Dios, y con el incensario Dios frena la plaga.
Como el libro de Hebreo también dice, ¿no?, que estos hombres intercedían, ¿no? Y a veces los ministros también interceden. A mí me da miedo cuando veo a alguien así, veo, porque yo no sé, yo siempre digo lo mismo, no pueden ver el pecado, o no lo pueden ver que Dios es santo y justo. Cuando sucede esto, yo tengo temblor cuando estoy cerca de alguien que está ofendiendo a Dios. Y no se arrepiente. Y yo voy y le digo, mira, estás haciendo mal. Y yo doy vuelta así porque de verdad yo me quiero esconder en algún lado. Porque yo digo, si viene la ira de Dios, yo estoy al lado de esta persona y a veces suceden esas cosas que Dios disciplina. Y a veces veo que a pesar de que disciplina, la persona sigue en eso, como, no sé, pareciera como que no aprendieran. Y eso es lo que sucedió con estas personas, ¿no? Que Dios les ha disciplinado y no aprendieron, siguieron una vez más. En el capítulo 17 podemos aprender cuando la vara de Aarón florece, que los jefes de esta tribu se quejaron porque ellos no podían, querían que también, ser también como, querían gobernar así como la tribu de Leví, ¿no? Y bueno, se empiezan a quejar y querían hacer también como sumo sacerdote, y suceden un par de cosas que así no terminaría más. Pero el asunto es que Dios les manda que traigan una vara a cada uno de ellos, y ponga el nombre de cada uno de los príncipes de ellos, y la ponga en el tabernáculo delante del arca, y Dios iba a escoger cuál iba la que le iba a florecer. Y posiblemente si la han leído, bueno, saben que fue la vara de Aarón, la que reverdeció, echó flores y dio almendras. Y era también esta una tipología también de lo que iba a ser, de una profecía que dijo Isaías 53:2, que como que Cristo creció y dio retoño delante de Jehová, como la raíz de la tierra seca, ¿no? En el capítulo 21 podemos aprender que ellos se quejan del pan liviano y que no había agua, y Dios manda serpientes, los muerde. Estoy haciendo un pequeño resumen si no termino más. Los muerden, mandan a hacer una serpiente de bronce que le manda a Dios que haga, para que mire, ¿no? O sea, mire mirar, ellos para que mirara, ¿no? En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvo. Acá un poco de la serpiente podríamos aprender un poco de que Satanás, la serpiente antigua, es el pecado de la murmuración, como ataca, y que solamente también podemos aprender, como Juan 3:14-15, de acá, si no terminaría más, pero en Juan 14:15 vemos al Señor Jesucristo hablando de este suceso de la serpiente. Juan 3:14 y 15. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida en él y vida eterna. Y Juan 12:33 y 34 dice así: pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que Cristo permanecerá para siempre. Como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Vemos entonces esto, que la tipología, esto de la serpiente, que ellos tenían que mirar, era el Señor Jesucristo, que él iba a ser levantado, ¿no? Él también iba a morir, pero él también iba a ser levantado. Todos los que creen en él, por más que hayan sido picados por la serpiente, por Satanás, le hayan metido el pecado adentro, introducido, pueden ser salvos. Esto del desierto, no sé si lo han entendido, no lo han entendido, le voy a explicar. Cuando Dios te salva, el desierto, quizás no lo pueden explicado, no lo entienden, es este mundo. Dios te salva, pero somos peregrinos, como progreso de peregrino. Si no han entendido todo lo que hablé del progreso peregrino. Cristiano tiene que caminar por el desierto, por la feria de la vanidad, de Castilla de la Duda, el pantano de la desolación, se encuentra con flexible, con el Señor del mundo, el Señor de concupiscencia,
Ese es el desierto donde tenés que pasar, y van a pasar muchas cosas antes de que puedas pasar por las aguas y entrar a la ciudad celestial. Eso es el desierto, y es por acá por donde todo cristiano tiene que pasar en esta vida. Y eso se trata, un poco lo que habla del desierto acá, ¿no? Todos pasamos por este desierto. Yo no creo que, no estoy yo diciendo con algunos pastores cuando el desierto es... el desierto es aparte cuando estás solo y que nadie te comprende, que está aplicada toda mala prédica a un punto de la persona, vamos a decir. Pero no es así. Para mí el desierto, ahora vamos a ver, más significa una tipología de este mundo, ¿no? El capítulo 26 dice, vamos a ver cómo Dios cumple lo que había prometido. Ya llegando a lo último, Dios había prometido que iban a entrar 2 personas nada más de este censo, que había, ¿no? Y que quién era, este segundo censo se hace en la llanura de Moab. Y ahí estábamos a ver que Caleb y Josué, de la generación que pasó. Y Dios cumplió su palabra. Murieron todos, solamente habían quedado los que eran de ese tiempo, que eran en el primer censo, ¿no? Que eran los que tenían menos de 20 años. Y esto lo había prometido, ¿dónde? En Números 14:29. En Números 14:29, Dios había dicho que iban a quedar solamente esta parte de estos 2 personajes, Caleb y Josué, ¿no? Si yo voy a ver si lo puedo encontrar. Ahí está, número 14:29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, y de todos los contados de 20 años para arriba que habemos murado contra mí. ¿Se cumplió esta palabra? En número 26, en el versículo 64 y 65, vamos a ver si cumplió esta palabra. Si solamente quedó, como dijo Dios, de los, a ver, Dios había prometido que de los 603.550 varones, un remanente. Muchos son los llamados al reino de Dios. Muchos. Hoy podés ver las iglesias llenas si querés, pero pocos son los escogidos, los que van a llegar. Yo cuando entré a la prefectura entramos un montones, y yo veía de a poco cómo se iban, y se iban. Y yo lloraba, me acuerdo, hacía mis flexiones, así, y me gritaban, no, se va a ir usted, su novia está así, su mamá, y cosas así que solamente oídos de hombre pueden aguantar, sudorosos, con olores, sin comer, a veces estaba comiendo un hambre con esos panes, esos matecocidos que no sé, y aguantaba porque mi mente estaba puesta donde yo quería llegar, tenía mi mente en eso, no importaba lo que me hicieran, yo no quería volver de nuevo. Yo quería volver con mi título. No podía volver a mi casa. No tenía, mi padre me había abandonado, no podía volver a vivir esa casilla de madera donde ni cocina teníamos. Tenía mi mente puesta en una cosa, nada más. Hoy también cuando me preguntan, me hacen cosas, yo miro así y tengo la mente puesta en una cosa, en el cielo. Cada día que pasa para mí estoy abriendo mi corazón, digo, un día menos me queda. Y tengo puesta mi mirada así en las cosas celestiales. Y si habré muerto ustedes y habrán resucitado, deben poner la mirada ahí. Estas cosas deben pasar. Tenés que poner las cosas así, enfocado en eso, así. Y lo que no, porque si no te distraes en lo que está alrededor. Y eso es lo que sucedió. Y vemos acá que Jehová cumplió. Versículos 34 y 65 dice, pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés. Este es el segundo censo. Y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto. Versículo 65. Y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Fenoné, y Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios, que Dios promete y Dios cumple. Este es el Antiguo Testamento, donde vemos que Dios dice, voy a hacer esto. Tenlo por seguro, que aunque se tarde, yo lo voy a cumplir. Y a veces no lo intentemos las cosas. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, pero en mi fuerza no voy a llegar. Soy un vil pecador. No merezco. Y después miro así y veo que en Cristo Dios me ha prometido. Y miro a mí y digo,
oh, miserable de mí. Y después miro y digo, solamente en Él puedo. Porque cuando me miro a mí, sé que no puedo a mi fuerza. Entonces me aferro fuerte a Él. Y lo que quiero decirle es que debemos aferrarnos a Cristo. Y que si Dios ha prometido que vamos a entrar al cielo, lo vamos a hacer. Debemos despojarnos de nosotros, de nuestra querer entrar por obra, porque no vas a poder nunca. Nunca vas a poder decir, o me ves este pecado, o soy idólatra, o caigo en estas cosas. Pero cuando confiamos en Cristo, sabemos que vamos a poder llegar. Pero tampoco, para ir cerrando un poco esto, antes que haga el resumen, no nos olvidemos del capítulo 19. Esto no nos da libertad para pecar. El capítulo 19 dice la purificación de los inmundos. El capítulo 19 podemos aprender que Dios había mandado que si tocaban ciertos cadáveres, ellos iban a quedar inmundos. Esto tiene un simbolismo. En Habacuc, no sé cómo voy del tiempo, creo que me pasé, ¿no? Sí, me pasé bastante. En Habacuc, bueno, yo no lo voy a leer por cuestión de tiempo, perdón, en Ageo 2, 13 y 14, 2 y 13 dice que si algo santo toca lo inmundo, ¿eso se transforma santo? No, diré los sacerdotes. Y si algo inmundo toca lo santo, ¿eso se contamina? Sí, dijeron los sacerdotes. ¿Qué quiere decir Ageo a estos sacerdotes? De aplicación, si vos te juntás con alguien chismoso, o adúltero, o cualquier pecado que hace chiste suyo, cualquier cosa, una mujer que le gusta engañar a su marido, otro hombre que le gusta engañar a sus mujeres, y cualquier cosa, la Escritura dice que te podés contaminar. No sé cómo sucede, pero Dios dice que hasta por Judas, que saquemos la ropa contaminada, no quiere decir que quemar porque literalmente se pasa la ropa, pero ese pecado de alguna forma, ese espíritu, o sea, algo te contamina, hasta incluso cuando digo yo digo la caja, la tele, escuchás, y eso no sé qué es lo que tiene, que te contamina, y Dios dice que eso te contamina, pero también hay perdón en Cristo, podemos encontrar. Voy a ir cerrando con algunas aplicaciones. ¿Qué podemos aprender para nosotros? Me he pasado del tiempo, pero me gustaría que lean esto. Mirá, yo un día me aprendí un texto y pude entender por qué sucedían las cosas. Y en Deuteronomio, que vamos a ver el domingo que viene, Dios responde por qué hizo todo esto. Deuteronomio dice 8, 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte. ¿Para qué? Para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaría o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive y procede de toda la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor de Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en su camino, para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales que fluyen por calles y colinas, a una tierra de trigo, cebada, de viñas, higueras y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuya piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero el peligro de olvidar a Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas,
Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con que tus serpientes abrasadores y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él te sacó agua para ti de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No seas que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te ha dado poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto con el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oíste la voz del Señor vuestro Dios. Dios nos dice en Deuteronomio, que vamos a ver el domingo que viene, que Dios había probado todo. Se hizo pasar hambre. Vos sabés más que yo, que a veces te da vergüenza cuando yo diga: yo revolví la comida en las calles, buscaba pan y tenía hambre. Y siempre levantaba ese pan y bendecía. Y a veces me quejaba, muchas veces cuando tenía que comer arroz. Digo: ¿cómo otros tienen para comprar y nosotros invertimos todo acá? Pero a mí me humillaba y pedía perdón. Pablo mismo en Filipenses 4, 11 y 13 dice que él estaba preparado tanto para tener la abundancia como para tener escasez. Y debemos estar preparados tanto en la abundancia como en la escasez. No como era de la prosperidad, sino tenemos que aprender a decir: Padre nuestro, danos el pan de cada día, el maná de cada día, tanto el espiritual como también el sólido. En Mateo 6, 25 al 34, ya voy terminando. Mateo 6, tiene mucha información. Que esto dice: por eso nos digo, no preocuparéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen el granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial la alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? ¿Y quién es vosotros, por ansioso que esté, por añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe las cosas que están, de todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta cada día su propio problema, dice, ¿no? Vemos, o sea, podría hablar de muchas cosas, por tener el tiempo me he quedado corto, pero vemos que en Mateo 4, tanto vos, yo, cualquiera, siempre nos vamos a quejar, pero debemos confiar en aquellos que puedan entender que Jesús venció. Israel no pudo en el desierto, pero vino el Señor, donde es tentado. Entonces el diablo, dice, le llevó, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para que sea tentado por el diablo, como Israel. Y después de ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y se acercando al tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le dijo a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendarán, y en las manos te llevarán, o sea que tu pie trompiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo eso te daré si postrándome me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque que está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron a servirle.
Vemos que ni tú, ni yo, ni nadie vamos a poder vencer, porque alguna vez vamos a murmurar, alguna vez no vamos a tener la suficiente fe, pero tenemos que confiar en que Cristo ha cumplido, y Él ha obedecido. ¿Qué podemos aprender de esto? En 1 Corintios 10, uno de los últimos textos, 1 Corintios 10, versículo 6, donde habla de los ejemplos de la historia de Israel, dice así: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seas pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Vamos a cantar un himno y después vamos a ir cerrando. No sé si le querés cantarlo o vos, o lo cantas tú. ¿Sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Vamos a cerrar y vamos a cerrar. Amado Padre, venimos para orar frente a su presencia, agradecerle porque nos ha permitido ver lo que sucedió en la antigüedad con su pueblo, pero también no estamos exceptos de decir, oh, este pueblo fue rebelde, no como yo, que yo diezmo y yo hago esto y aquello, sino también fueron un reflejo. Si somos sinceros, vamos a poder ver parte de nuestras almas ahí, que podamos aprender de esto, que podemos ir a la cruz sabiendo que nosotros no lo podemos. Sí o sí, algo, ¿quién no se ha quejado? ¿Quién no alguna vez ha sido idólatra? Invierte el tiempo, amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón, todo tu espíritu, y por ahí la invierten en otras cosas. ¿Quién no se ha quejado o murmurado? Nadie está excepto de esto. Pero debemos entender que Cristo venció. Y cada vez que perdemos el tiempo, cada vez que murmuramos, y el Espíritu nos dice, estás perdiendo el tiempo, te estás quejando. Debemos diferenciar si el Espíritu Santo nos baste con el bien de que te arrepientas y vayas a la cruz. Y tú digas, sí, me arrepiento. Y si es el tentador diciendo, tú no eres hija de Dios. Si fueras hija de Dios no estarías perdiendo el tiempo ahí todo el tiempo. O te estás viendo quejando. También puedes decir, sí, pero en Cristo Jesús todos mis pecados han sido perdonados. ¿Quién me acusará ahora? Que eso tampoco sea para nosotros una ocasión de pecar. Que podamos tener un equilibrio en todas las cosas. No olvidemos siempre, amado Padre, que debemos buscarle primero a usted. Que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Que pueda estar capacitando para el domingo que viene sobre el libro de Deuteronomio. Que estas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, que de verdad las podamos atesorar dentro de nuestro corazón, que de verdad están escritas ahí para nosotros. Pido por esta iglesia, si alguna vez usted quiere que siga creciendo, si no seguiremos así como somos, aquellos que estamos,
y si usted quiere añadir más, se lo agradecería, la verdad. Como siempre decimos, de esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén.